Muy buenas tardes, Latam. Les habla Facundo Molina, director de MolFX, academia dedicada a la formación de traders desde el año 2005. Aquellos que no me conocen, les hago un pequeño, muchas gracias Augusto, un pequeño resumen de mi vida. En el año 2001 comencé con los mercados financieros y el mundo del trading. En el 2003 aperturé mi primera cuenta real y luego de un tiempo de operar y brindar algunos webinarios, comencé a compartir mis conocimientos desde el 2005 conformando MolFX. Muchas gracias por los comentarios a aquellos que se van sumando. Así que desde 2005 hasta la actualidad, tanto de forma presencial como a distancia, he tenido oportunidad de visitar gran cantidad de países, estando en conferencias, charlas y algunos que otros cursos y seminarios. Hoy me encuentro junto a ustedes. Vamos a compartir este webinario donde hemos titulado Trading con la publicación del dato de empleo en los Estados Unidos el día mañana viernes. Vamos a conocer las razones, las características y el porqué de la importancia quizás del informe de mayor impacto en los mercados y lógicamente en este contexto actual veremos cuáles pueden ser los posibles movimientos el día de mañana. Mañana viernes, ¿qué se conocerá? Bien, vamos a conocer varios datos en simultáneo a las 8:30 horario de este, horario de Nueva York. Por un lado, los ingresos medio por hora, quizás de los datos a publicarse el de menor impacto. También conoceremos la tasa de desempleo en los Estados Unidos, el informe oficial y las nóminas de empleo no agrícola. Son tres datos que se publican en simultáneo y tienen una importante incidencia en los mercados financieros en general, lógicamente en el dólar, como también en los mercados índices de renta variable americanos. Bien, ¿qué anticipa el día de mañana? Que vamos a hacer una aclaración. También se conocerán los datos de empleo de Canadá. Suele coincidir algunos viernes, por lo cual aquellos que operan no solamente el dólar americano, sino también operan el dólar canadiense versus el dólar americano, va a haber argumentos de movimiento en el mercado, tanto desde Canadá como desde Estados Unidos. Ahora bien, analizando lo que puede llegar a suceder el día de mañana, es importante conocer que ayer miércoles se conoció el ADP, el Automatic Data Processing, que se encarga de medir desde el sector privado el cambio del empleo no agrícola, mostrando una importante destrucción de empleos luego de varios meses de creación. Hoy también se conoció las nóminas de empleo no agrícolas, que tuvo un dato con una expectativa positiva, ya que fue un dato mejor al esperado. Se esperaba una pérdida, o mejor dicho, un incremento de las peticiones de subsidio por desempleo respecto a la semana pasada. Se mantuvieron los datos similares, pero seguimos con datos cercanos a los 800.000 nuevos pedidos por desempleo semana a semana, muy lejos de los datos previos antes de la pandemia, que eran cercanos a los 200.000. Vamos entonces de lleno a estos tres datos del día de mañana y como pueden ver también aquellos que operan el luna y el dólar canadiense, tendremos datos desde Canadá. Vamos directamente a analizar el calendario, el dato previo y el dato esperado, los cuales son más que relevantes para poder anticipar posibles movimientos el día de mañana. Valga la aclaración que desde el inicio del COVID, de la pandemia en los Estados Unidos y el incremento de casos, Estados Unidos ha destruido más de 20 millones de puestos laborales y apenas se han recuperado un poquito más de 11 millones en las últimas semanas. Cuando vamos a analizar estos dos datos, estamos apreciando que la tasa de desempleo, la cual, como pueden observar en los últimos meses, ha mejorado una cuantía importante. Fíjense que los datos están en color verde. ¿Por qué? Porque han sido datos mejores a los esperados. En el mes de mayo se produjo un incremento hasta 14.7%, un poco mejor de los datos esperados, que en todos los meses se esperaban datos mucho peores de los que se fueron publicando. Sin embargo, desde mayo hasta la actualidad observamos una mejora y niveles cercanos a 6.8 que no dejan de ser del doble de lo que se venía observando en el mes de marzo.
para tener un panorama más grande desde el año 2009, después de la fuerte crisis del sector bancario en Estados Unidos, sector hipotecas, perdón, y la fuerte destrucción de empleo. Estados Unidos comenzó una curva de recuperación y el empleo llegó a niveles cercanos al pleno empleo en el mes de marzo con un 3,5%, desde donde se ha incrementado y en este momento estamos con cifras sí, cercanas al 6,7, casi el doble de lo que había alcanzado en el mes de marzo. ¿Qué se espera mañana? Siempre es importante tener el dato anterior, el dato esperado y el dato a publicarse mañana a 8:30. Se espera un pequeño incremento de una décima de 6,7 a 6,8, lo cual es un dato negativo, por decirlo de alguna manera, o peor al esperado en los datos de empleo en Estados Unidos. Un dato que debería impactar en forma negativa en el dólar americano. ¿Qué pasa con el otro dato de fuerte impacto? Nos referimos a las nóminas de empleo no agrícolas. En principio, se espera una creación de 68.000 nuevos puestos, pero fíjense que cómo ha caído la creación de impuestos, de nuevos puestos desde el mes de mayo también. Fíjense que luego de una creación constante de 130, 140, 150 durante gran parte del 2019-2020, se produjo una destrucción de 20 millones en el mes de mayo, publicados en el mes de mayo sobre el mes de abril, y a partir de ahí aparece una creación constante, pero en forma decreciente. En junio fueron 2,5 millones, en julio 4,5 millones, pero después 1.700.000, 1.300.000. Si uno empieza a contabilizar, no hemos recuperado el 50% de la cantidad de cargos destruidos. Y en esta oportunidad, y veamos si estamos acorde a lo que publicó la ADP, en caso de que se produzcan menos de 68.000 nuevos puestos creados o aparezca un dato negativo que implicaría una destrucción, el panorama para el dólar americano sería bastante negativo y también para los mercados de renta variable, los cuales, ante el contexto actual de los hechos que están sucediendo en el Capitolio, sin embargo, parecen inmutables y mantienen signo alcista con un Nasdaq que acaba de conformar en la jornada de hoy nuevos máximos históricos. Bien, vamos rápidamente al mercado. Voy atento a las preguntas. Me dice, bueno, ¿qué pasaría con el dólar? Para esto vamos a analizar rápidamente algunos de los escenarios y panoramas y nos ponemos con la libra esterlina. La libra esterlina en los últimos días nos ha mostrado un movimiento de ida y vuelta, cercano a 1.3560, luego de detenerse muy cerca de 1.37. Atentos en caso de que el comportamiento sea negativo de los datos de Estados Unidos y en principio impacte en forma negativa con el dólar en el mercado, porque podríamos ver una recuperación de la libra esterlina y en este caso el quiebre de un posible patrón de banderín, lo cual implicaría por encima de 1.3620 la zona de máximos alcanzados en 1.37 y en caso de quebrar 1.37 tenemos objetivos cercanos a 1.38. Por otro lado, el quiebre de la zona de 35.20, 35 nos podría indicar lógicamente abandonar este escenario y en este caso deberíamos posicionar como zona de inflexión el nivel cercano a 1.3320, 1.3330. ¿Qué pasa con el euro? Me pregunta Mariano desde Colombia. Bien, el euro, como pueden apreciar, mantiene una dirección alcista de mínimos ascendentes y la zona que ha detenido su movimiento en el último tiempo claramente es los niveles cercanos. Hola a todos, muy buenas, les habla Facundo Molina
director de MoleFX, y hoy junto con XM vamos a estar compartiendo con ustedes el trading con la publicación del empleo en los Estados Unidos. Luego de haber solucionado algunos inconvenientes técnicos, nos ponemos de lleno directamente en este nuevo webinario y por qué la importancia de los datos de empleo el día de mañana de los Estados Unidos. Porque históricamente, cuando el empleo se publica los primeros viernes de cada mes, se brindan importantes movimientos en los mercados. Y en este momento nos encontramos la primera publicación en este mes de enero de 2021 con datos referentes al año 2020. Así que, ¿qué datos conoceremos el día de mañana? Ingresos medio por hora, la tasa de desempleo y las nóminas de empleo no agrícola. Todas estas se conocerán a las 8:30 horario del este, horario de Nueva York, y aquellos que estén operando también el dólar canadiense, atentos porque habrá datos desde Canadá, el cambio en el empleo y la tasa de desempleo. Todos 8:30. ¿Por qué la relevancia y la importancia de los datos de empleo de Estados Unidos? Porque el mundo está cotizando en dólares. Ciertamente no solamente el mercado Forex utiliza el dólar como referencia, sino también los índices, los commodities, como es el oro, el petróleo, la plata y otros tantos instrumentos bursátiles que utilizan al dólar de referencia. Por lo tanto, cuando hay datos de Estados Unidos, cuando tiene la palabra su presidente, como también hay minutas de la Reserva Federal, claramente los mercados se mueven y mañana sobre todo, y en este contexto de nuevos focos, nuevas cepas de COVID, probablemente tengamos importantes impactos. ¿Qué vamos a analizar cuando analizamos el calendario económico? 3 datos. Por un lado, el dato previo y el dato estimado. El dato previo fue el que se conoció el mes pasado. El dato que se estima se conocerá en el día de mañana y, lógicamente, el dato publicado. La relación más rápida y el primer impacto suele tener en cuenta la diferencia entre el dato estimado y el dato publicado. Pero para eso nos vamos a meter de lleno directamente en lo que se conocerá en el día de mañana. Decíamos que 8:30 horario del este y nos vamos directamente a Forex Factory, en el cual nos muestra las diferencias entre lo que sucede en el mes pasado y, lógicamente, la esperanza, la expectativa, y nos falta completar el dato a publicarse. Así que aquellos que quieran ver el dato en directo pueden ir a forexfactory.com y observar a las 8:30 horario del este que aparece un signo de actualizarse, y una vez que lo cliquea y se publica nos va a aparecer el dato. ¿Qué se espera el día de mañana? Bien, lo que se espera son datos poco favorables. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo se espera se incremente a 0.8 versus el 6.7 del mes previo. Pero también es importante ver lo que viene sucediendo en meses previos, porque lógicamente el COVID impactó en el mercado americano y de una manera muy fuerte. Estados Unidos del año 2009, que llegó a cifras récords, cifras importantes en cuanto a el desempleo. Nos referimos al impacto de la crisis subprime que se desató sobre fines del 2008 en Estados Unidos. A partir de datos superiores a los 2 dígitos, empezó a decaer su cifra y llegó a niveles cercanos al pleno empleo entre enero, febrero y marzo del 2020, donde luego apareció el COVID y se disparó a 14.7. Tasas de desempleo no vistas desde el año 85, pero podemos observar que desde mayo a actualidad viene cayendo en forma pareja, en forma decreciente y con todos datos mejores a los esperados, que lógicamente eran bastante más duros de la realidad que se informaba. Por otro lado, en cuanto a medidas del cambio en el empleo no agrícola, el cambio en el sector de empleo del mayor valor agregado, observamos que mañana se esperan un incremento tan solo de 68.000 nuevos puestos, una creación de 68.000 nuevos puestos, lo cual implica una caída fuerte de los 245.000 puestos creados en el mes previo. Esto es importante, ¿por qué? Porque fíjense que
luego de mantener también una creación constante hasta el mes de marzo. En abril hubo una destrucción de 700.000 puestos y en mayo, los datos de mayo que reflejaban el mes previo, acumularon 20 millones. Estos 20 millones, 21 millones en total entre mayo y abril, implicó una importantísima destrucción. Y si uno cuenta desde junio hasta la actualidad, que empezó a haber una fuerte creación, no llega a los 11 millones de puestos creados, por lo cual se ha creado aproximadamente un 50% de lo destruido. Esta es la realidad. Y si mañana observamos y se terminan brindando datos por debajo de las expectativas, sin lugar a duda tendrá un impacto fuerte frente al dólar y el dólar debería caer ante el resto de las monedas. Empiezan a aparecer algunas preguntas, las cuales son más que bienvenidas y lógicamente me voy a ocupar de compartirlas con ustedes. Aquí me dice que ahí siguen algunos con problemas de audio, espero que los hayan podido solucionar. Aquí Pedro me dice si podemos, por favor, resaltar los puntos importantes. Bien, los estamos resaltando en este momento y estamos compartiendo en tiempo real la pantalla en el sitio Forex Factory, donde vemos los datos previos, también estamos viendo los datos esperados. Nos falta mañana que se complete el dato actual y en base a esto vamos a ver de qué manera puede impactar en los mercados el día de mañana. Bien, aparecen más preguntas. Me dicen que bueno, ha habido problemas de audio, de pantalla. Les pido mil disculpas por las partes técnicas. Les recuerdo a todos ustedes que vamos a estar grabando esta sesión y la vamos a estar subiendo en nuestro sitio de YouTube, MOLFX. Bien, así es, Jesús. Tú me lo preguntabas, aquí te lo estoy respondiendo. Así que disculpas nuevamente por los inconvenientes técnicos, algunos ajenos, otros lógicamente el responsable soy yo, que no soy experto en tecnología como pueden observar. Bien, acá Ernesto me dice que está observando bien y luego de hablar y mencionar lo que decíamos recién, que se esperan datos en principio bastante más bajos de los previos y eso también hace saber y conocer lo que puede llegar a suceder. En caso de confirmarse, podríamos ver un revés para el dólar y, lógicamente, un revés para los índices americanos, los cuales, a veces con un tanto de irracionalidad, en un contexto un tanto conflictivo en los Estados Unidos, seguían marcando hitos y tendencia alcista, como pudimos observar con el Nasdaq, que marcó máximos históricos en la jornada de hoy, 7 de enero. Bien, muchas gracias Ernesto, Pedro y todos los que me van acercando comentarios. Vamos a meternos en los mercados. Hablamos del euro-dólar, un euro-dólar que ha quebrado la zona de 1.20, 1.21, ha iniciado un recorrido alcista sobre fines del año 2020 que prolonga y mantiene en la actualidad y vemos que luego de no poder con los niveles cercanos a 1.2310, 1.2320, retrocede posiciones, pero la tendencia en mes, en semana, mejor dicho, en semana y en día se mantiene alcista, en mes y en este color bordó ha quebrado la directriz mensual bajista desde el año 2009, por lo cual podríamos estar anticipando un posible ese inicio de escenario alcista para los próximos meses. ¿Cuáles son nuestras zonas a tener en cuenta? Bien, en caso que el dólar reciba un revés y un golpe como en principio podría esperarse con estos datos, deberíamos ver una recuperación del euro y desde los niveles actuales cercanos a 1.2270, 1.2260, 1.2310 y 1.2350 serán los niveles a tener en cuenta. Luego 1.2390 y 1.2460 serán los objetivos en dirección alcista. ¿Dónde abandonaríamos este escenario alcista? En caso del quiebre de 1.2180, 1.2170. Desde allí podría haber una caída mayor del euro y en ese caso se mantendría alcista, aunque podría alcanzar 1.1980, 1.1990. Bien, perfecto, aquellos que me van confirmando que me escuchan correctamente y que está bien. Vamos a analizar la libra esterlina que se ha visto favorecida de lo fundamental por los avances entre el Brexit, con la salida de Reino Unido de la eurozona y lógicamente también por otro lado, esta caída que ha tenido la divisa británica en el último tiempo se ha manifestado por el incremento de casos de COVID ante esta nueva cepa
en las Islas Británicas. La libra esterlina nos muestra claramente en gráficos diarios una suerte de cuña en dirección alcista, con mínimos ascendentes y máximos que han llegado muy cerca de los niveles de 1.37. Sin embargo, en las últimas jornadas diarias hay cierta lateralización con máximos descendentes en lo que podría tratarse una suerte de cuña en dirección alcista. Las zonas están bien marcadas, como las vemos en gráficos. 1.3620 será nuestro nivel a tener en cuenta en caso de quiebre. 1.37 y posteriormente nos ponemos en 37.70 y 38.50 como siguientes niveles de objetivo. En caso de quebrar 1.35, 1.3520, los siguientes niveles a considerar ante una corrección bajista y serán 1.3430 y 1.3330. Me preguntan por el oro y no lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque el oro, lógicamente, ha tenido una fuerte recuperación. Sin embargo, parece que vuelve a ceder posiciones y caer en el último tiempo. La tendencia, a nuestro entender, se mantiene en dirección alcista. Ha cerrado este gap del principios del año, este gap alcista que no hizo más que quebrar 1900, y esta corrección, luego de haber cerrado el gap, esperamos y estimamos sea nada ni más ni menos que una corrección para prolongar y continuar su escenario en sentido alcista. En este momento cotiza en 1915, observamos un doble intento de quebrar esta directriz en color rojo de mínimos ascendentes, 2 toques, un tercero para confirmarla, 4, 5, 6, 7 y un octavo en estos momentos en gráficos de 4 horas. Zonas a tener en cuenta en el oro para el día de mañana: 1927 en primer término, 1945 y atentos a 1960, porque en caso de vulnerarlo, 1990 y 2010 serán los siguientes niveles de objetivo. Por otro lado, en caso de ser vulnerada la línea directriz en 1907, 1908, deberíamos considerar en 1890 y en 1850 zonas de corrección y soportes en sentidos bajistas. Bien, no podemos dejar de lado algo que veníamos conversando y sucedió en el día de hoy. Finalmente el Nasdaq volvió a romper máximos históricos, cotiza muy cerquita de los 13.000 puntos y, como pueden apreciar, luego de esta fuerte suba en la jornada del día de hoy, nos confirma este patrón que veníamos compartiendo con ustedes semana a semana en el panorama semanal que brindamos los días lunes a las 20 horas, lateralización en lo que suele conocerse como triángulo ascendente, quebró el importante nivel en la zona de 12.372, hizo el pullback y en este momento nos regala una extensión del recorrido en sentido alcista. Buenos datos en Estados Unidos podrían anticipar lógicamente una extensión del recorrido. Sin embargo, datos peores a los esperados no solamente impactarían en el dólar, sino que nos podrían mostrar una corrección importante, el quiebre de esta directriz en color rojo y la formación de una corrección completa hasta los niveles cercanos a 2.370, 2.380. Bien, preguntas, comentarios que tengan presentes, que quieran hacernos llegar en este momento. Aquí me preguntan si los movimientos que se esperan pueden comenzar antes. Sí, los movimientos pueden comenzar antes, suelen comenzar antes, y les recomendamos estar atentos a los movimientos unos 10, 15 minutos antes, porque no solamente puede haber movimientos volátiles, sino una amplitud de los spreads en los diferentes instrumentos operados, lo cual lógicamente van en contra de nuestra estrategia porque dañan nuestra posición. Bien, perfecto. Voy compartiendo con ustedes, aquellos que me preguntaban, lógicamente los datos de contacto, y aquellos que también quieren volver a ver este video en YouTube. Nuestro canal es MoleFX, creador de traders, pueden acceder. También nos puede contactar por correo o por página web a molefx.com o al info@molefx.com.
También compartimos las diferentes redes donde nos pueden seguir, leer informes y tener información de nuestra empresa, y también análisis y panoramas de diferentes instrumentos. Marley nos saluda y se disculpa por llegar un poquito tarde. Claramente hemos tenido algunos problemas técnicos el día de hoy. Desde ya que va a estar subida dentro de un rato la presentación, la grabación de este webinario, y les deseamos puedan hacer provecho de la información compartida y tomen una buena cantidad de pips el día de mañana, la jornada del día viernes. Un fuerte abrazo, buen cierre de semana y, por qué no, feliz 2021.